industria multimillonaria. Pero antes de las plataformas digitales, el dinero real se movía en efectivo y contratos pesados. Wilfrido Radamés Vargas Martínez nació en Santo Domingo, Los Frailes, el 24 de abril de 1949. El público lo ve como un legendario trompetista y director de orquesta. Pero las auditorías financieras de la música tropical revelan algo más impactante. Wilfrido Vargas ha acumulado un patrimonio neto estimado en cercano a los 0,8 millones de dólares. Estamos hablando de más de 580 millones de pesos dominicanos acumulados a puro pulmón, convirtiéndolo oficialmente en el tercer merenguero más rico en la historia de la República Dominicana. ¿Cómo se construye un imperio de esa magnitud en una época sin Internet? Sencillo. Él no operaba como un simple músico. Operaba como un corporativo de alto nivel. En los años 70 y 80, mientras otras agrupaciones cobraban apenas $500 o más miles de pesos por baile, la empresa de Wilfrido Vargas empezó a cotizar sus presentaciones exclusivamente en dólares norteamericanos, elevando el valor de sus contratos a cifras nunca antes vistas en el Caribe y obligando al mercado a adaptarse a sus tarifas premium. Presta atención a este dato financiero, que casi nadie se detiene a analizar. La inmensa fortuna de Wilfrido Vargas no creció únicamente por los bailes que él tocaba. Su golpe maestro de Wall Street fue convertirse en el zar de las franquicias musicales. Él diseñó, produjo y patentó marcas masivas como las Chicas del Can, The New York Band y Altamira Banda Show. Wilfrido se quedaba con hasta el 60% o 70% de las ganancias netas de los contratos y ventas de discos de estas agrupaciones, donde él ni siquiera tenía que subirse al escenario. Mientras él dormía, 3 orquestas distintas facturaban miles de dólares por separado para su cuenta bancaria. Conquistar mercados extranjeros en los años 80 requería una logística demencial. En plazas internacionales como Venezuela, Colombia y el mercado hispano de Nueva York, la orquesta de Wilfrido Vargas llegó a cobrar tarifas de $25,000 por una sola presentación. Si calculamos que en sus mejores años hacían hasta 20 o 25 bailes al mes entre giras y territorio dominicano, el flujo de caja mensual de su empresa superaba fácilmente los $400,000 netos. Un nivel de facturación que competía directamente con las grandes industrias comerciales del país. Al ser el dueño absoluto de sus producciones y másteres discográficos, Wilfrido eliminó los intermediarios. Las disqueras multinacionales de la época tenían que negociar bajo sus propios términos. De hecho, el peso económico de su catálogo es tan colosal que recientemente se desató una batalla legal en los tribunales dominicanos por una demanda de 100 millones de pesos relacionados con los derechos patrimoniales y morales de sus obras. Cifras de infarto que demuestran que cada nota musical de Wilfrido es un activo financiero que no pierde valor con el tiempo. Pero aquí viene el secreto mejor guardado de su portafolio de inversiones. Wilfrido Vargas no guardó sus millones debajo del colchón. Utilizó el dinero del merengue para adquirir activos de telecomunicaciones de alto nivel, llegando a ser el propietario de la mítica emisora Kiss 95 en la República Dominicana. Un movimiento estratégico que multiplicó su capital mediante la venta de pautas publicitarias multimillonarias. A continuación, entraremos en la analítica profunda de su discografía, desglosando cómo cada éxito musical de los años 70 se convirtió en un cheque en porcentaje blanco directo a su cuenta corporativa. En la década de los 70, Wilfrido Vargas cambió las reglas del juego. Introdujo velocidad, vientos agresivos influenciados por el jazz y trajes de alta costura que costaban miles de pesos de la época. Cada canción lanzada al mercado no era solo arte, era una estrategia de posicionamiento comercial para acaparar el mercado de la época. El primer gran cañonazo financiero de su catálogo fue El Jarro Pichao. Con este tema, Wilfrido aceleró el tempo de la güira y la tambora. El impacto económico fue inmediato. La canción se convirtió en un fenómeno de ventas en las belloneras y tiendas de discos de vinilo. Al acelerar el ritmo, la gente bailaba con más euforia en las discotecas, lo que aumentaba drásticamente el consumo de bebidas por hora. Los dueños de negocios pagaban lo que fuera por tener a Wilfrido en vivo porque les garantizaba reventar la barra del local y multiplicar las ganancias de la noche. Luego llegó la brujería. Una pieza con un ritmo frenético que desafió a los puristas de la época. Este tema generó los primeros grandes cheques por concepto de regalías internacionales en mercados de Sudamérica. La canción pegó tan fuerte en las emisoras que las copias físicas del álbum se agotaban en las tiendas apenas llegaban, triplicando los ingresos de Wilfrido por venta de discos en menos de 6 meses y demostrando que el merengue rápido era el negocio del futuro. A finales de los 70, la orquesta lanza El Barbarazo. Este tema no fue un éxito cualquiera. Se convirtió en un verdadero himno continental. Su estructura lírica pegajosa y su ritmo agresivo le abrieron las puertas para firmar contratos exclusivos en los carnavales de Barranquilla y Caracas, donde los organizadores pagaban depósitos por adelantado de hasta $5,000 de la época por una sola noche.
lo que hoy equivaldría a más de $20,000 por la inflación. Wilfrido empezó a cotizarse como una estrella de calibre internacional, cobrando tarifas premium que ninguna otra orquesta dominicana podía exigir en ese momento. Cerramos esta primera etapa con Dolorita, un merengue clásico con un arreglo de vientos espectacular que consolidó su estatus en el extranjero. Con este tema, Wilfrido demostró que su propuesta no era una moda pasajera, sino un negocio estructurado. Las ventas físicas de este vinilo dispararon, los ingresos por regalías mecánicas de la empresa de Wilfrido, generando cheques trimestrales que superaban los $10,000 netos solo por distribución en Sudamérica. Este éxito pavimentó el camino y le dio el capital necesario para la época más salvaje, millonaria y explosiva de su carrera, los gloriosos años 80. Si los años 70 fueron para sentar las bases, los 80 fueron para recoger el dinero en camiones de valores. Durante este periodo, Wilfrido Vargas no tenía competencia. Su estrategia fue brillante. En lugar de ser el único protagonista, empezó a reclutar y pagar sueldos ejecutivos a las mejores voces del momento, destacando el junte histórico con Ruby Pérez. Esto le permitía a Wilfrido concentrarse en lo que mejor sabía hacer, negociar contratos millonarios, mientras su orquesta ejecutaba un show perfecto en tarima. En 1982, el planeta Tierra conoció Abusadora. Este no fue un merengue común. Se convirtió en uno de los temas más coreados, influyentes y reproducidos en la historia de la música latina. A nivel financiero, Abusadora fue una mina de oro en P108, regalías de reproducción, mecánica y derechos de autor. Las estaciones de radio en Nueva York, Panamá, Puerto Rico y todo el Cono Sur la colocaban hasta 10 veces al día. Se estima que este solo track le generó a Wilfrido más de $50,000 residuales en sus primeros meses de lanzamiento solo por concepto de difusión radial internacional. Un verdadero tiro de gracia comercial. Detengamos el reloj un segundo, porque aquí hay un secreto de negocios que la mayoría de los fanáticos ignora. ¿Sabías que Wilfrido Vargas firmó acuerdos de distribución con disqueras internacionales, donde aseguraba un porcentaje de ganancias por cada copia física, vendida muy superior al promedio de la época? Mientras un artista común recibía un 8% o 10% por disco, el estatus de Wilfrido le permitía exigir hasta un 20% o 25% neto sobre las ventas de sus LP y casetes. Con millones de copias circulando desde los bloques de Nueva York hasta los barrios de Caracas, estamos hablando de un flujo de dinero pasivo que blindó su fortuna de por vida. En 1983, Wilfrido lanza El Funcionario. Por el Conde tiene su propia avioneta, tiene un yate en Barahona, Boca Chica y La Calera. En controles el primer hombre. Esto fue una genialidad de mercadeo, una sátira social bailable, directa y picante, que criticaba la burocracia de los gobiernos latinoamericanos. Al vestirla de merengue jocoso, la canción se convirtió en un clásico instantáneo. Políticamente causó revuelo, pero comercialmente fue un fenómeno. Las discotecas la usaban como un himno obligatorio cada fin de semana. Este tema consolidó la capacidad de Wilfrido para diversificar su contenido. Ya no solo le cantaba al amor o a la fiesta, ahora monetizaba la realidad del pueblo. Llegamos a 1984, el año de la consolidación absoluta, y todo gracias a un monstruo musical, el africano. Su famosa e icónica frase, «Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?», quedó grabada para siempre en la cultura popular global. Lo que pocos saben es el impacto económico de este tema original de Calixto Ochoa, pero adaptado magistralmente al merengue por Wilfrido. El éxito fue tan descomunal que la orquesta llegó a cobrar tarifas de hasta $30,000 por una sola noche de presentación en eventos privados, corporativos y reinados internacionales. Ninguna otra agrupación caribeña podía rozar esos números en 1984. Abre bien los ojos con esta analítica. Durante el auge de El Africano, la maquinaria de Wilfrido Vargas operaba en modo de sobreproducción. Hicieron giras donde tocaban en 3 países diferentes en una sola semana. Si multiplicamos los $30,000 por actividad, por unas 15 fechas internacionales al mes, la orquesta estaba facturando cerca de $450,000 mensuales en bruto. Descontando la nómina de los músicos, transportación aérea y hoteles, el beneficio neto que entraba, directo a las cuentas personales, de Wilfrido superaba los $200,000, libres de polvo y paja por mes. Una máquina de hacer dinero indetenible. También en 1984, se lanza El Hombre Divertido. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es triste. Un tema repleto de energía, picardía caribeña y un ritmo acelerado que se convirtió en el dolor de cabeza de la competencia. Con esta canción, Wilfrido demostró que tenía el monopolio del entretenimiento. El tema se usó en campañas publicitarias de marcas de licores y productos de consumo masivo en toda Sudamérica, lo que le generó contratos de patrocinio exclusivos por sumas de 5 cifras, elevando aún más el valor comercial de la marca. Wilfrido Vargas en el mercado corporativo. En 1986, la maquinaria no se detiene y lanza El Loco y la Luna.
una de las composiciones líricas más recordadas, poéticas y reproducidas de toda su discografía. El arreglo de metales de esta canción era tan complejo que exigía que los trompetistas de Wilfrido fueran los más finos del mercado. El impacto comercial de este tema se tradujo en contratos exclusivos con canales de televisión internacionales, en Venezuela y México, donde la orquesta cobraba sumas que rondaban los $20,000 por presentarse en vivo en programas estelares de televisión abierta. Para cerrar la gloriosa década de los 80 con broche de oro, en 1987, Wilfrido suelta un fenómeno de masas, el baile del mono. Este tema, cargado de picardía y con una coreografía contagiosa, logró algo que pocos temas consiguen: conquistar al público adulto y, al mismo tiempo, al público infantil de todo el continente. Financieramente, el baile del mono desató una fiebre de ventas de mercancía, derechos para shows infantiles y presentaciones especiales en parques de diversiones internacionales. Este tema le dio el impulso económico final a la empresa de Wilfrido para cruzar la frontera hacia los años 90 con las cuentas bancarias blindadas y listo para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado global. Al entrar a la década de los 90, la industria de la música tropical sufrió un cambio drástico. La salsa urbana y el auge del pop latino amenazaban con desplazar al merengue de las listas internacionales. Pero Wilfrido Vargas aplicó una máxima empresarial: renovarse o morir. En lugar de competir con las nuevas tendencias, las absorbió. Simplificó las letras, aumentó la picardía y creó coreografías masivas diseñadas específicamente para televisión y discotecas, logrando la etapa de mayor alcance global de su carrera. En 1990, Wilfrido abre la década rompiendo todos los récords con A mover la colita. Este tema no fue solo un éxito de radio, fue un virus social que se metió en carnavales, bodas, discotecas y fiestas infantiles desde Argentina hasta los Estados Unidos. Desde la perspectiva financiera, el negocio detrás de esta canción fue redondo. Generó millones en contratos de licencias de sincronización para programas de televisión internacional. Cada vez que una cadena de televisión usaba el tema para sus cortinillas de entretenimiento, la cuenta de Wilfrido facturaba. Se estima que en su pico de popularidad, este solo track reportaba más de $60,000 trimestrales en regalías editoriales. Presta atención a este secreto que casi ningún analista de entretenimiento menciona. El verdadero motor de la riqueza de Wilfrido en los 90 no fueron solo los discos vendidos. Fue su alianza estratégica con las grandes cadenas de televisión de América Latina, especialmente en Venezuela y México. Wilfrido firmó contratos de exclusividad donde sus agrupaciones, incluyendo sus franquicias secundarias, musicalizaban programas de horario estelar. Estos acuerdos corporativos le aseguraban un flujo de caja fijo e indetenible de unos $150,000 anuales por canal, independientemente de si estaba de gira o no. Una jugada maestra que le garantizaba estabilidad económica mientras la industria discográfica tradicional empezaba a tambalearse. En 1992, Wilfrido Vargas suelta el bombazo definitivo, el fenómeno internacional más grande de su catálogo contemporáneo: El baile del perrito. Este tema redefinió su carrera y le renovó la fanaticada por completo, capturando al público más joven. Analicemos el impacto monetario moderno. El baile del perrito se convirtió en el activo más rentable de Wilfrido en la era digital. Hoy en día, en plataformas como Spotify y YouTube, es uno de sus temas más escuchados, acumulando decenas de millones de reproducciones. A lo largo de los años 90 y los 2000, este fenómeno le permitió cobrar sumas astronómicas de hasta $35,000 o $40,000 por presentación en estadios de Centro y Sudamérica, donde la gente exigía el tema de manera obligatoria. Aquí viene la revelación económica que te dejará frío. Con más de 30 producciones discográficas a sus espaldas, expertos de la industria han valorado el catálogo editorial completo de Wilfrido Vargas en una cifra estimada que supera los $5 millones, más de 290 millones de pesos dominicanos. Esto significa que, si mañana Wilfrido decidiera retirarse por completo de los escenarios y vender los derechos de sus canciones a un fondo de inversión internacional, recibiría un cheque multimillonario inmediato. Sus éxitos no son solo música para bailar, son propiedades digitales de alto valor que generan rendimientos las 24 horas del día. Avanzando en los 90 y consolidándose en los 2000, el Comején se mantuvo como el clásico bailable infaltable en todos los recopilatorios y recopilaciones de grandes éxitos de la música tropical. La analítica de este tema demuestra el poder de los álbumes recopilatorios. Durante los 2000, las disqueras multinacionales lanzaban constantemente discos de lo mejor de Wilfrido Vargas. Gracias a temas como El Comején, estos álbumes seguían vendiéndose en tiendas de aeropuertos y plataformas físicas, inyectando cheques constantes de entre $15,000 y $20,000 anuales en ingresos pasivos, directos a su empresa editora, manteniendo viva su fortuna sin necesidad de grabar material nuevo. Al llegar la década de los 2000, con el negocio de la música totalmente transformado por la piratería y el Internet, Wilfrido Vargas cambió su modelo de facturación. Dejó de depender de las ventas físicas de discos y se concentró en el mercado de la nostalgia,
premium y los festivales masivos, gubernamentales e internacionales. En los 2000, la marca Wilfrido Vargas pasó a ser considerada patrimonio cultural de la música latina. Esto le permitió cotizar sus shows en Muy Noachi, eventos de gran envergadura, como ferias internacionales y festivales de salsa y merengue, con contratos blindados de nivel corporativo, asegurando que el tercer merenguero más rico de la República Dominicana siguiera facturando como un grande, demostrando que su visión para los negocios fue tan perfecta como su ejecución en la trompeta,